En el amplio mundo del internet se ha hablado ya en muchas ocasiones de películas prohibidas, videos malditos, entre otras cosas, pero muy poco se ha hablado aún de los libros prohibidos, libros con una historia profunda y polémica desde su publicación hasta el día de hoy. Es por eso que hoy hemos decidido traerles un top de libros que van desde la pederastia, misoginia, hasta el racismo. La novela Lolita de Vladimir Nabokov fue publicada por primera vez en el París de 1955, no sin antes haber sido rechazada por 4 editoriales. Esta se publicó bajo un sello modesto llamado Olympia Press, el cual se especializaba en la impresión de nada más y nada menos que obras eróticas. Aun cuando fue publicado por un sello de tales características, llegó a convertirse en una de las obras más censuradas de su época, por ir más allá de los límites de la moral conocida hasta ese entonces. Tal fue el atrevimiento de Nabokov que logró que su obra fuera prohibida estrictamente en países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Argentina, entre otros, hasta el año de 1959. Pero, ¿por qué? Pues bien, Lolita es una obra donde se nos cuenta acerca de la obsesión de Humbert, un hombre maduro que ronda los 40 años, hacia Lolita, una pequeña y dulce niña que posee apenas 12 años. Humbert conoce a Lolita a través de su madre, una viuda de nombre Charlotte, con la cual se casa, esto con el fin único de mantener a Lolita cerca. Por fortuna para Humbert, posteriormente Charlotte muere en un accidente de automóvil, lo que deja a Lolita huérfana de padre y madre, quedando su tutela como responsabilidad de este mismo. Debido a este hecho es que Humbert aprovecha para mantenerla en cautiverio, viajando por todo el país durante 2 años, periodo en el cual ambos mantienen relaciones sexuales. Una vez escuchada la premisa de esa historia, no es nada descabellado que haya sido vetada de los estantes de cientos de librerías, más aún tomando en cuenta la época en que fue publicada, pues si bien una obra con tales ideas pederastas sería altamente polémica en nuestros tiempos, no me imagino el impacto que causó en los de Nabokov. Quizás por este mismo hecho, por el atrevimiento o el valor de hablar sobre un tema del que nadie antes había hablado, es que después de la polémica, Lolita pasó a ser considerada como una obra maestra. Su popularidad llegó a influir en las revistas italianas a tal grado que se creó un estereotipo de mujer Lolita por el que Nabokov se molestó mucho, pues pasó de ser el de una niña inocente de edad temprana a ser el estereotipo de muchachas en sus 20, muchachas rubias con cuerpos opulentos y bellos rostros, estereotipo según el cual, palabras de Nabokov, era creado por idiotas que jamás habían leído el libro. Ah, y una última cosa, a pesar de que en repetidas ocasiones Nabokov negó haber tenido influencia externa para la creación de Lolita, hay quienes dicen que este se inspiró en el caso de Sally Honor, una pequeña que fue secuestrada en su 11º cumpleaños por un pederasta llamado Frank LaSalle, quien la mantuvo en cautiverio por casi 2 años, periodo en el cual la pequeña fue maltratada y obligada a tener relaciones sexuales hasta que logró escapar y regresar a casa. Inclusive hay un libro documental sobre esto, llamado La verdadera Lolita, el secuestro de Sally Honor y la novela que escandalizó el mundo. Los diarios de Turner. Los diarios de Turner es una novela escrita en 1978 por William Luther Pierce bajo el seudónimo de Andrew MacDonald. La historia comienza poco después de que el gobierno federal ha confiscado todas las armas civiles en el país bajo la ley Cohen, y la organización de la cual Turner y sus cómplices son miembros se vuelve un movimiento clandestino y se involucra en una guerra de guerrillas en contra del sistema, el cual es retratado como completamente dominado por judíos y el cual apoyaba el multiculturalismo. La organización comienza con actos como la destrucción de las oficinas centrales del FBI y continúa con una campaña terrorista de bajo nivel con asesinatos y sabotaje económico a lo largo de Estados Unidos. La cruzada de Turner lleva al inicio de la Orden, un cuadro cuasi religioso de líderes internos que dirige la organización y cuya existencia permanece desconocida tanto para el sistema como para los miembros ordinarios de la organización. Eventualmente, la organización tomó el control físico del sur de California, incluyendo un arsenal de armas nucleares en la base Vandenberg. Limpian étnicamente el área de toda la población negra, hispana y asiática y ejecutan de manera sumaria a toda la población judía y a los traidores de la raza.
Entonces, utilizan esta base de operaciones y sus armas nucleares para emplear la guerra, en la cual lanzan ataques nucleares contra Nueva York, Israel y la Unión Soviética, y plantan armas nucleares y nuevas células a lo largo de Norteamérica. La sección del diario finaliza con el protagonista volando un avión equipado con una bomba atómica en una misión suicida para destruir el Pentágono, para eliminar el liderazgo restante del gobierno militar antes de que se ordenara un asalto para retomar California. Este es el libro que el FBI y los medios de comunicación han acusado histéricamente de ser el instigador de toda clase de actos, desde el atentado contra el edificio federal de Oklahoma City hasta la toma del poder en el gobierno de los Estados Unidos por parte de extremistas blancos. Dicen que es la Biblia de la derecha racista. Es el libro que más atención ha recibido de parte de los medios de comunicación en los últimos tiempos en América, y es el libro más temido por los que quieren acabar con el derecho de poseer armas de fuego. Los diarios de Turner es el libro que los defensores del multiculturalismo y del nuevo orden mundial han intentado prohibir de las librerías americanas para que los ciudadanos corrientes no puedan leerlo. Ellos creen que demasiadas cosas de las anunciadas en el libro, recordemos que fue escrito y publicado por entregas entre los años 1975 y 1978, se están volviendo realidad, y están asustados de que si más gente lee el libro, el resto se convertirá en realidad. De hecho, el autor dice que el libro es solo un vehículo para sus ideas sobre la raza y la sociedad, en forma de una novela excitante acerca de guerrilla urbana y la revolución. American Psycho fue una de las obras más polémicas, si no es que la más polémica de los años 90 desde su lanzamiento. El grado de violencia en sus páginas fue tal que la editorial Simon & Schuster, la cual supuestamente se encargaría de publicar la obra 3 meses antes de su lanzamiento, se arrepintió tras un escándalo mediático en el que el libro fue calificado como de contenido sádico, siendo Vintage Book quien terminaría por lanzar la obra en 1991. Posterior a su lanzamiento, la polémica del libro ocasionó cierto odio hacia el autor, quien recibió cartas con amenazas de muerte. Además, la obra fue censurada en distintas ciudades y países. En Nueva Zelanda, por ejemplo, a día de hoy su venta está prohibida a menores de 18 años, y por otro lado, en Canadá, el libro fue estrictamente prohibido tras descubrirse que un violador y asesino canadiense de nombre Paul Bernardo poseía una copia, la cual, según sus palabras, era como su Biblia. La trama versa sobre Patrick Bateman, un adinerado hombre de Wall Street con una extrema megalomanía. Dicho personaje incluso tiene rituales de belleza que rozan los extremos del obsesivo, además de ser altamente competitivo con las personas que lo rodean, tanto que el solo hecho de ver a una persona en mejor posición lo pone de nervios. Es debido precisamente a esto que, como forma de calmar su ansiedad y liberar sus enojos, asesina a gente de forma indiscriminada durante toda la historia. Patrick es un psicópata, no solo por los asesinatos indiscriminados, sino también por la personalidad que se le puede apreciar durante toda la historia, pues este gusta de tener relaciones sexuales con múltiples mujeres al mismo tiempo, para después golpearlas y en algunos casos asesinarlas, además de adorar el cine gore y ser un amante de la pornografía extrema. Debido a todas estas características de su personaje principal, es que American Psycho fue calificada como altamente violenta, misógina e inapropiada, aunque con el paso del tiempo, como le sucedió a Lolita, esta llegaría a tener la popularidad más adelante que la llevaría a ser una obra muy admirada, tan aclamada por la crítica que incluso llegó a tener una película, la cual salió en el año 2000 y llevó el mismo nombre que la novela. Mi lucha, de Adolf Hitler. Creo que con solo leer el nombre del autor ya es uno de los títulos por los que es más evidente su prohibición a lo largo del mundo. Este libro, publicado el 18 de julio de 1925, fue el primero que escribió Adolf Hitler. En él se combinan elementos autobiográficos con una exposición de ideas y un manifiesto de la ideología política del nacionalismo. Hay quienes dicen incluso que este libro es la Biblia del movimiento nazi, y fue un total éxito de ventas mientras Hitler estuvo en el poder. Sin embargo, a la muerte de este, y debido al impacto que tuvo Hitler en la historia mundial, la impresión y venta del libro fue rotundamente prohibida. A pesar de eso, y como parece ser una constante en los libros originalmente prohibidos, este libro pasó de ser una venta ilegal a un libro considerado como una fuente histórica de pensamiento antisemita. Por ello es que el libro pasó de ser comercializado nuevamente, ya que se convirtió en un documento histórico de suma relevancia a nivel global. Tanto fue el impacto que llegó a tener esta obra en la era moderna que, al menos en Holanda, se crearon cursos especializados que se dedicaban a analizar la ideología nazi de Hitler, con la premisa de que el libro debe conocerse para que de esta manera la historia no sea repetida. Como dato extra, se sabe que estos cursos especializados en Mi lucha de Adolf Hitler en Holanda llegan a tener un precio de hasta $1,200.
Rebelión en la Granja. El título original de este libro es Animal Farm. En el año 1945, Inglaterra era aliada de la URSS en su lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el escritor, periodista y cronista de guerra George Orwell escribió este libro, una obra que más que una novela corta es un cuento largo. De hecho, sus páginas se encierran tras la alegórica imagen de una granja, una furibunda crítica contra el nazismo y, sobre todo, el comunismo de la URSS. El libro no llegó a ser publicado, fue prohibido en una Inglaterra que no toleraba indeseables opiniones en contra de sus entonces aliados soviéticos. Sin embargo, en Estados Unidos sí que tuvo una gran acogida gracias a su carácter antinazi y anticomunista. Pero no se trata de un cuento para niños, ni mucho menos. Entre los animalitos que en este libro aparecen están reflejados todos los protagonistas de la revolución soviética, los cerdos, líderes revolucionarios que se convirtieron en una casta tirana, el caballo, clase obrera explotada, cuyo lema es trabajaré más duro, o las ovejas y las aves, masas analfabetas. Con solo conocer estos detalles, parece que el escritor Orwell se queda bastante a gusto, ya que Rebelión en la Granja es un llamamiento desesperado en favor de la libertad de expresión. El mejor ejemplo para ilustrarlo son los 7 mandamientos que se establecen con la revolución y que se escriben en una pared de la granja. 1. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Después de haber expulsado a Snowball, único cerdo que se ponía en contra del cerdo Napoleón, Napoleón comienza a gobernar la granja de forma un poco distinta a lo establecido en un principio. Así, tras unos años de mandato absoluto, los 7 mandamientos se reducen a 3. 1. Ningún animal dormirá en una cama con sábanas. 2. Ningún animal beberá alcohol en exceso. 3. Ningún animal matará a otro animal sin motivo. Al final, nada queda como era en un principio, e incluso los cerdos comienzan a andar sobre 2 piernas, a tratar con las otras granjas regidas por humanos y a comportarse como el antiguo dueño que la revolución derrocó. Entonces, en la granja, en la pared de los 7 mandamientos, solo queda una única frase que dice: todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. La crítica a la manipulación que los gobiernos autoritarios ejercen sobre sus pueblos es aquí diáfana. Posiblemente, Orwell sea el mayor defensor de la democracia y los derechos y libertades del ciudadano en todo el siglo XX. Su compromiso es indiscutible en otras obras como Homenaje a Cataluña y, sobre todo, 1984. De modo que, ya sea a modo de cuento para niños o de lectura altamente sociopolítica, no dejen de leer este gran clásico de la literatura. Bueno, bibliófilos, ¿qué les pareció la primera parte de los libros prohibidos? Coméntenos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Escondido en un Libro y en Instagram como @escondido_en_un_libro oficial, y recuerden que siempre, pero siempre, sigan leyendo.